Hice una encuesta por acá muy interesante. Pregunté, ¿Estados Unidos apoya a Irán o a Israel? Y las respuestas, tenemos casi 1000 respuestas. Ahí ¿Mil? tenemos casi 1000. Tenemos a muchos escuchas escuchándonos actualmente. Así que muchísimas gracias por el apoyo a todos. Y la respuesta es 50-50. O sea, Ok, 50% dice es que una Estados verdadera Unidos. controversia. O sea, es muy fuerte lo que pasó estos últimos días. Y la gente realmente como, o sea, me puedo poner en su lugar, ¿no? O sea, es como Trump, o sea, ya no tiene sentido, o sea, no puede ser, sino es como que demasiado maquiavélico, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno, es que si a la gente le cuesta trabajo mi modelo porque creen que es demasiado maquiavélico, entonces nada más están pecando de inocencia. O sea, les cuesta trabajo imaginarse que la gente que nos gobierna pudiera ser tan malvada, pero eso quiere decir que ya se les olvidó quiénes fueron los nazis o ya se les olvidó quiénes fueron los antiguos romanos. Yo siempre le pido a la gente que se acuerde de los romanos, porque recuerden que los romanos consideraban diversión ver cómo un ser humano era consumido por un león. Eran psicópatas. Y nuestros gobernantes modernos todo el tiempo nos dicen que los romanos eran lo máximo, que Sí. tenemos que estar muy orgullosos de que descendemos de los romanos y que el imperio romano era una maravilla y bla, bla, bla. Deténganse a pensar lo que les están diciendo. Les están diciendo que unos locos de manicomio que tenían océanos de esclavos y que pensaban que ir a ver cómo un león se come a un ser humano o cómo dos seres humanos son forzados a combatir a muerte, que eso para ellos eso era como ir al cine. Y esos desquiciados son defendidos y honrados y celebrados por todo el sistema educativo occidental. Lo mismo con los griegos, ¿cierto? Que eran otros psicópatas. Wow. Los griegos en Atenas, nos hablan de Atenas y nos dicen que Atenas supuestamente era un lugar genial porque eran demócratas. Y lo que no te enfatizan es que casi todo mundo en Atenas era un esclavo. Los que votaban eran un puñado de gente en la clase gobernante, Wow. que eran los dueños de todos los esclavos, que eran los ciudadanos griegos. Entonces confunden a la gente con estas palabras, porque en el mundo moderno, ciudadano, pues es cualquiera que está en el territorio del Estado, porque nosotros vivimos en un mundo judaizado, en donde todos somos iguales ante la ley. Entonces, todos los que viven en el territorio del Estado, en el occidente moderno, son ciudadanos, pero en Atenas casi nadie era ciudadano. Los ciudadanos eran la aristocracia gobernante y eran los dueños de todos los esclavos. En Atenas, según el censo de Demetrio de Falero, en el siglo IV antes de Jesús, había, había 10, ¿qué? 20,000 ciudadanos, luego como 11,000 metecos, que eran los como entre ciudadano y esclavo, ¿no? Eran como semi-esclavos o semilibres, como lo quiera uno decir. Y luego 400,000 esclavos. Wow. Estos eran psicópatas y a muchos de estos esclavos los torturaban a muerte porque los hacían trabajar en las minas de Labrio. En las minas de Labrio, al sur de Atenas, había decenas de miles de esclavos trabajando y los trabajaban hasta que caían muertos, los hacían entrar a la tierra una y otra vez a latigazos hasta que caían muertos. Eran campos de exterminio. Entonces, no, los griegos y los romanos eran perfectos psicópatas y esas son las culturas que los gobernantes de hoy nos enseñan a admirar como los supuestos progenitores de nuestro sistema de valores democrático. Nos están mintiendo. Y lo que están ocultando es que nuestro sistema de valores democráticos es una consecuencia de la Biblia hebrea. El empuje político revolucionario para transformar Occidente comienza en el medioevo. En el medioevo son movimientos gigantescos de cristianos que cuando tradujeron la Biblia a los idiomas europeos,
se radicalizaron políticamente. La iglesia no les permitía leer la Biblia porque la iglesia se preocupaba de que sucediera esto. Y entonces cuando estos cristianos medievales, en contra de las leyes de la iglesia y de los reyes europeos, de todas maneras traducen la Biblia para leerla, lo que estaban leyendo era 80% Biblia hebrea. Y eso fue lo que leer sobre el éxodo y la revuelta de esclavos israelitas y las leyes para proteger a los esclavos liberados, todo eso fue lo que los radicalizó, y ahí empieza el camino occidental hacia la libertad, porque la gente leyó la Biblia, y en vez de explicarnos eso, nos cuentan este cuento de que supuestamente aprendimos la democracia y la libertad y la igualdad, etcétera, de los griegos. Por favor, los griegos, a ver, vayan a leer Política de Aristóteles, su obra maestra de ciencia social. Aristóteles defiende la teoría de que los esclavos son esclavos por naturaleza y que los griegos tienen derecho a aplastarlos. Ese era el sistema de valores griego, que por supuesto se lo heredaron a los romanos. Entonces, ¿qué diagnóstico, en mi opinión, que nuestros gobernantes hayan creado un sistema educativo en el que uno, para pasar de grado, tiene que repetir que los griegos eran lo máximo, y mientras tanto el impacto de la tradición judeocristiana y de los valores judeocristianos para la liberación política de los occidentales, ese nadie te lo explica. Qué fuerte eso, Francisco, porque toda mi vida yo tenía a Aristóteles acá arriba. Como que nos enseñaron, wow, Bueno, Aristóteles. Aristóteles merece admiración por los temas que no son políticos. Entonces, merece admiración, por ejemplo, como biólogo. Fue un gran biólogo, Aristóteles. Las especulaciones de Aristóteles, wow, estuvo a punto de producir la teoría de Carlos Darwin. ¿Ok? Él estaba tratando de explicar un poco los mismos temas y estuvo a nada de producir esa teoría. Es el rey de la lógica, ¿ok? Su análisis de cómo funciona un silogismo se sigue enseñando hoy. En muchos temas de ciencia y filosofía, Aristóteles es un tipo verdaderamente respetable, pero no en teoría social. Era un perfecto fascista en teoría social. Entonces, yo no quiero decir que no se vale admirar a Aristóteles, que nadie piense eso. Yo también admiro a Aristóteles y hay elementos de mi trabajo que tienen que ver con su pensamiento y respeto cuando Aristóteles dice cosas inteligentes, por supuesto, y dice muchas, por supuesto que es de respetarse, pero su pensamiento social, por favor que nadie le haga caso, porque era un criminal. Y lo mismo Platón. Si tú lees la República de Platón, te das cuenta que no tiene nada que ver con nuestro concepto de república. Platón, en su República, está describiendo una sociedad de castas que son reproducidas como ganado para que los guardianes, como Platón llama a la casta gobernante de su república ideal, puedan dirigirle propaganda mentirosa a los gobernados y nunca se puedan liberar del yugo de la clase gobernante. Todo eso es lo que diseña Platón. Esa es su república. Wow. Pues no tiene nada que ver con una democracia como nosotros la entendemos. Si Platón, el sistema que Platón admiraba era Esparta, que era todavía más represivo que Atenas, según algunos análisis, ¿no? Francisco, todo esto me lleva al curso, ¿no? O sea... Claro. Todo esto es un comercial para el curso, pero casi todo lo que hacemos es un comercial para el curso. Entonces, los que estén interesados en ver el modelo de More inscrito en toda la historia occidental, porque tenemos, el modelo de More explica 4.300 años de historia en Asia Occidental, que es una mancha geográfica que es todo Asia Occidental, incluyendo Europa e inclusive el norte de África. ¿Ok? Entonces, en toda esa mancha geográfica ha habido una historia política que ha sido una gran lucha entre dos grandes sistemas ideológicos que yo llamo semitismo y antisemitismo. Y en el curso van a poder ver cómo todo cuadra con este modelo, todo se acomoda, es increíblemente productivo para entender lo que nos ha venido sucediendo y también para ver cómo
esas tendencias que venimos arrastrando nos están empujando hacia el futuro. Y mientras no las entendamos, no vamos a poder tomar las riendas de nuestro destino. Vamos a seguir siendo impulsados como corchos en el río de la historia, ¿no? Entonces es importante entenderlo y están todos invitados. Si van a managementofreality.com, ahí van a ver un botón para ir al curso. Y son 4 sesiones grabadas y la quinta sesión ya es en vivo conmigo en un Zoom para que tengan la oportunidad de hacerme preguntas y también profundizar más sobre cómo se conecta la historia de los últimos 4.300 años con lo que está sucediendo ahora, porque una de las cosas que explicamos y demostramos en el curso es que hay un patrón cíclico que se repite siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, porque a la gente le cuesta mucho trabajo aprender de las experiencias de las generaciones anteriores, precisamente porque las clases gobernantes controlan la educación. Entonces, la educación que recibe cada generación vuelve muy opaco la estructura que tendrías que tener muy clara para que tu generación sí se pueda defender de estas clases gobernantes que una y otra vez organizan grandes matanzas de judíos y esclavizan a todos los occidentales.